Bienvenidos a Voces del Silencio, el espacio donde las historias no tienen filtros y las experiencias se convierten en herramientas de transformación. Hoy exploraremos el impacto del cambio, cómo las decisiones que tomamos a diario pueden redefinir quiénes somos y cómo nos vemos. Aquí no buscamos tener todas las respuestas, solo abrir puertas que tú decides cruzar o dejar atrás. Si estás listo para una historia que te haga reflexionar, quédate con nosotros, este es tu espacio, este es Voces del Silencio. Hay memorias que no están en los libros, sino en los huesos. Hay lenguajes que no nacen del alfabeto, sino del viento, el fuego y el jaguar. Hoy nos sentamos con una mujer que no solo escribe, sino que recuerda, que no solo busca respuestas, sino que honra las preguntas que dejaron nuestros ancestros. Hoy tengo el honor de conversar con Gracieta Salcedo, escritora, astróloga, educadora y guardiana de saberes ancestrales. Su novela El Ojo de los Dioses no es solo un libro, es un llamado, una historia tejida con las hebras del tiempo que nos invita a mirar al pasado para entender lo que hoy somos. Bienvenida, Gracieta, muchas gracias por aceptarme esta invitación. Ay, pues muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Oye, qué bonita presentación. Muchas gracias. Todo el mundo me dice lo mismo cuando presento al invitado. Ah, qué bueno, entonces te inspiras. Me inspiro, es que tiene que quedar bien, tiene que quedar bonito. Sí, no, quedó muy bonita, la verdad me gustó mucho. Muchas gracias. ¿Qué fue lo primero que te llevó a mirar hacia las culturas originarias de América? Pues mira, a mí siempre me llamó mucho la atención todo lo que es la historia de México, sobre todo, Ujú, pero yo no tenía tanto conocimiento acerca de los mayas ni nada de esto. Solamente lo que había aprendido en la escuela, ya sabes, lo que te enseñan de la historia y de que los mayas y que los aztecas y los olmecas, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, pues yo tenía ese conocimiento nada más, la verdad, pero llegó un momento en el que aquí precisamente, aquí en Vancouver, conocí a un personaje muy especial que realmente pues a mí me cambió la vida. Esa es la realidad. En una reunión con unos amigos, yo tenía poco de haber llegado con mi familia, y en una reunión con unos amigos, el dueño de la casa me dice, oye, Gracieta, te voy a presentar a alguien que te va a llamar mucho la atención por todo lo que piensas y sientes, ¿no? Porque desde muy joven yo tuve muchas inquietudes de cuestiones espirituales. De hecho, tuve un gran maestro, chamán, que era un viejito muy lindo cuando yo tenía como 19, 20 años más o menos. Una amiga mía me invitó a una reunión, a su casa, a que tuviéramos una reunión con un chamán que era de Chiapas, que venía, que estaba en la ciudad de Puebla y que pues nos iba a enseñar muchas cosas. Entonces yo con la curiosidad pues fui y me encantó lo que nos enseñaba y lo que platicaba él. Entonces seguimos yendo semana tras semana en la tarde, íbamos un día a la semana y él nos platicaba muchas cosas. Entonces, realmente de ahí yo entré mucho en la cuestión espiritual. Pero pasado el tiempo, bueno, pues me casé, tuve a los hijos, ya sabes, ¿no? Cuando uno empieza a tener a la familia, pues se distrae uno en todas esas cosas. Y toda mi vida fui escritora desde muy chiquita. Entonces, resulta que llego acá a Vancouver y me dicen unos amigos, te voy a presentar a un personaje que te va a encantar. Entonces me presentó precisamente a Guillermo Ramos Parra. Él en este momento ya es una persona que está completamente retirada, pero en aquel entonces, que fue más o menos como por el 2004, ujú. él era psicólogo y especialista en regresiones a vidas pasadas. Entonces, pues me llamó muchísimo la atención cuando me dijo eso. Dije, no, 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 pues yo quiero ir a verlo. Entonces, él me dio su tarjeta, de eso que guardé la tarjeta y se traspapeló por ahí y no la encontré y dije, ay, pues algún día de estos voy a hablarle a los amigos estos para que me den el teléfono de este señor. Total, un día es cobrando mis libros, cae la tarjeta al piso y digo, ay, ¿qué es esto? Entonces veo y me recordé perfectamente bien que era la tarjeta de él. Entonces en ese momento lo llamé, hice la cita y bueno, pues cuando llegué con él, lo primeritito que me preguntó, como buen profesional, me dijo, bueno, ¿y usted por qué quiere recordar sus vidas pasadas?
Entonces yo le dije que realmente, pues al principio, pues sí era curiosidad, ¿no? Al principio. Pero después había caído en la cuenta que a través de esos recuerdos yo podía de alguna forma cerrar ciclos, pues con mi familia, con los personajes que tenía yo cerca. Porque pues ya había leído varios libros de vidas pasadas, especialmente los de Brian Weiss y otros autores, y sabía que se podían cerrar ciclos. Entonces, pues le dije, principalmente mi interés es recordar qué onda con mi familia, ¿no? Porque lo que quiero son cerrar ciclos. Y me dice, bueno, pues usted puede ser una buena paciente, me dijo, pero lo que tiene que ser, como buena paciente, me dijo, tiene que ser muy constante, porque con una cita eso no sirve. Tiene que ser una serie de citas muy constantes en las que vamos a ir formando el rompecabezas de sus vidas pasadas y usted se va a dar cuenta y vamos a ir analizando con quién están relacionadas y todo eso. Bueno, yo dije, perfecto. Entonces decidí que una vez a la semana iba a ir a su consulta. Él radicaba aquí en North Vancouver, Ujú. ya vive en otro lugar. Entonces, pues iba yo una vez a la semana a la consulta. Y sí, me ayudó muchísimo a cerrar ciclos. De hecho, ya los he platicado muchísimo. Cerrar ciclos con mi esposo, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos. Y aún quedan algunos ciclos que no he cerrado. Pero pues yo me tardé fácil unos 2 años recordando esas vidas con la familia, pero de repente, pasados más o menos 2 años, llego un día a su consulta y me dice, bueno, vamos a explorar a ver a dónde llega usted. Y de repente le empiezo a platicar pues que yo era un niño maya que vivía en Tikal y que me llamaba Jactum y que tenía un abuelo que era un abuelo muy conocedor, muy sabio, que era un sacerdote y que él me estaba educando para ser un sacerdote. Entonces, a grandes rasgos, en la primera cita, pues empecé a contarle la historia, pero a muy grandes rasgos, ¿no? Ujú. Y cuando él me despertó de la hipnosis, porque él lo hacía con hipnosis, ¿eh? Definitivamente todo era trabajo con hipnosis. Cuando me despierta de la hipnosis me dice, oiga señora, usted que es escritora, ¿no le gustaría recordar esta vida y escribirla? Porque suena como algo muy interesante. Y le digo, pues sí, ¿verdad? Pues yo creo que sí, yo creo que sería muy bueno. Le dije, pero pues yo no conozco nada de los mayas, muy poquito. Me dijo, no importa, mejor, me dijo, mejor, porque entonces usted va a tener memorias muy auténticas, ¿sí? Entonces no va a estar contaminada con lo que con lo que usted ya sabe. Entonces empecé y cuando yo decía nombres y ciudades y cosas, algunos pueblos no me acordaba, pero otros sí. Entonces, cuando decía yo nombres, se me hacía tan raro y le decía yo, no, es que yo creo que yo estoy inventando estos nombres. Y me decía, ay, señora, pues ahí está el internet, váyase usted al internet y ponga el nombre ahí y a ver qué sale, ¿no? Entonces yo llegaba a mi casa volada y me metía en el Google y empezaba a googlear los nombres. Y resulta que pues eran nombres de reyes mayas que Ujú. habían vivido en Tikal. Y yo dije, chale, pues ¿cómo voy a saber? Porque ni siquiera sabía yo nada de eso. Pero entonces me empezó a llamar mucho la atención todo esto y empecé a ir a las citas precisamente a recordar justamente esa vida, la vida que está plasmada en el libro del Ojo de los Dioses. Ahí me tardé 2 años de citas. De ahí, fíjate, tuve 2 años con mi familia, 2 años de citas para poder terminar ese libro, hacerlo perfectamente bien, porque en cada cita yo recordaba detalles, detalles de todo lo que el abuelo me decía, de todo lo que pasaba. Entonces, fueron 2 años de citas semanarias, ¿eh? Y hay gente que me dice, ¿y cómo pudiste haber sido tan constante? Digo, pues yo soy muy constante, la verdad, y muy así, muy de... Entonces le dije, no, pues para mí no me ha costado trabajo. Entonces me voy estoy en las citas y termino el libro.
y le digo a Guillermo, oiga, a mí me gustaría ir a Tikal y de eso que se me hace el viaje, pero se me Ujú, hizo así como por arte de magia, te lo juro, fue como por arte de magia. Porque una amiga mía, una gran amiga mía en Puebla que tiene varias estaciones de radio, yo le platicaba las historias y ella me decía, oye, qué interesante está esto, qué interesante, no sé qué. Y me dice, oye, ¿por qué no, te doy un espacio en el radio y haces un programa que hable del mundo maya? Y le decía, pues ujú. yo no soy especialista. No, pues entrevistas a los especialistas. Y le digo, bueno, pues haremos la prueba. Iba yo a grabar los programas allá a la ciudad de Puebla. Pero un día se me dio la posibilidad de ir a Tikal. Y pues fui a Tikal. Y haz de cuenta que estaba yo como pez en el agua. O sea, una cosa impresionante. Yo veía el lugar y era como mi casa. No, 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 increíble, pero verdaderamente increíble. Yo llevaba a un arqueólogo porque precisamente era para mi programa de radio. Eh, Pedí al gobierno de Guatemala que me hiciera el favor de facilitarme un arqueólogo, un guía, y pues me facilitaron a un arqueólogo. Entonces el arqueólogo me da risa porque llegábamos a un lugar, en Tikal, una zona, y me decía, pues es que esto todavía no tenemos muy claro como qué cosa es, como para qué servía. Nosotros sospechamos y yo le decía, esta era la casa de los sacerdotes. Y me decía, ay, pues como que eso lo sospechamos. Digo, no, no, era la casa de los sacerdotes. Y se me quedaba viendo como diciendo, ¿y usted ya vino a Tikal o qué? ¿Por qué sabe tanto? Le decía, no, nada más pura intuición, le decía. Y luego, a mi en abuelo, en el libro, lo primero que yo aprendí del abuelo era recibir el sol todos los días, porque él le tenía un verdadero amor al sol, porque él decía que era la fuente de vida, que era el maritaje, se dice, ¿no? Ujú, Perfecto entre la tierra y el sol. Si eran como él los decía como marido y mujer, ¿no? Y entonces él amaba mucho al sol y él me enseñó a recibirlo todas las mañanas. Y nos subíamos a una pirámide, me acuerdo yo era un chiquillo, nos subíamos a una pirámide y ahí era cuando hacía su aparición el sol y era un espectáculo impresionante ver la selva y ver cómo el sol va ascendiendo, ¿no? Entonces él me dijo, el abuelo me dijo, esto te lo voy a heredar a ti y tú te vas a encargar de hacerlo cuando yo me vaya de este mundo. Bueno, llego estoy en Tikal y de repente paré en un hotelito que está ahí mero en la entrada de la zona arqueológica, que es un ujú. hotel como de esos muy rústico, pero precioso, muy bonito y muy ecológico el hotel. Entonces estaba yo platicando con el dueño del hotel en el comedor y me dice, ya fue a ver la salida del sol. Y le digo, no, no he ido, porque se puede entrar a la zona a ver la salida del sol. Me dijo, claro que sí. Mañana le mando a uno de los muchachos de los guías que vaya por usted como a las más o menos como 4:30 de la mañana y que la lleve hasta el lugar a donde se puede ver perfectamente la salida del sol. Entonces, pues ahí estaba a las 4:30 de la mañana, estaba el chavo con una lamparita y pues fue por mí y nos metimos a la zona arqueológica. Y por cierto, fíjate, la palabra Tikal quiere decir lugar donde se escuchan voces, Ah, ok. porque mucha gente, muchos turistas dicen que oyen voces. Ujú, Y entonces la anécdota curiosa fue que cuando yo estaba caminando con el guía, íbamos en una vereda, estaba oscuro porque iba con una lámpara, pues, todavía no amanecía. Y de repente oí una boruca, pero así grande, así como si muchos turistas vinieran atrás de mí. Y todavía le digo al chico le digo,
oiga, vienen acá atrás unos turistas, ¿verdad? Y me dice, no, señora, no hay nadie, no hay nadie, nomás estamos usted y yo. Digo, no, 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 pero es que yo oí un montón de voces. Me dice, ah, dice, son las voces que se oyen en Tikal. Entonces dije, ay, caramba, pues está bueno esto, ¿no? Y llegamos al lugar a donde me iba, donde se suponía que iba a ver la puesta de sol, digo, la salida del sol. Y me sube a una pirámide y da la casualidad que justamente era la pirámide donde el abuelo me subía a ver la salida del sol. La salida del sol. Una cosa impresionante, fue así como dije, wow, esto es increíble, ¿no? Es recordar todo lo que yo le había dicho a Guillermo ya lo había escrito. Sí, o sea, como cuando te paraste ahí, fue como exactamente, o sea, todo lo que ya habías vivido lo volviste a vivir como un déjà vu, tipo déjà vu, Ándale, ándale. como un tipo de déjà vu, pero ahora sí que con recuerdo, ¿no? Ahora sí ya, porque a veces cuando te da el déjà vu dices, ay, como que esto ya lo viví, ¿no? Pero tú ya fuiste ahí, conociste el lugar, conociste la pirámide, por dónde salía el sol, o sea, fue como algo muy vívido, dicen. Totalmente, totalmente. O sea, yo reviví el momento, totalmente reviví el momento cuando el abuelo me subía a esa pirámide y ahí recibíamos al sol. Él hacía toda una Ujú. ceremonia preciosa para recibir al sol. Entonces, de eso que empiezo a ver cómo el sol empieza a salir, ¡ay! No, 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 y la selva, y ahí sí se veían las crestas de las pirámides. No, no, una cosa impresionante. Yo estaba ahí con dos o tres pelados ahí que estaban también metidos ahí sentados, turistas que estaban viendo eso, pero éramos como tres o cuatro personas nomás. Y para mí fue un verdadero deleite. Fue como, haz de cuenta que fue como un premio Ujú. que me dieron por haber terminado ese libro, me imagino, porque fue verdaderamente espectacular eso. Qué bonito, ¿no? Y qué padre, ha de ser una experiencia, pues ahora sí que para ti, yo digo que no tienes palabras como para expresarlo, ¿no? O sea, tú lo puedes expresar, pero yo no voy a sentir lo que tú sentiste en ese momento. No, tendrías que estar ahí. Tendría que estar ahí. Tienes que estar en Tikal y subir a esa pirámide y ver cómo sale toda la selva, chaparrita, Tendría, y ver cómo tendría, está saliendo. tendría que leer tu libro y después ir a Tikal para sentir, ¿verdad? Sí, Gracieta, ¿sientes que el conocimiento ancestral aún vive en nosotros, aunque lo hayamos olvidado? yo creo que sí, porque bueno, en los genes de nosotros todavía hay vestigios pues de esas culturas. Yo te voy a decir una cosa, y esto nunca lo he comentado. eh, Hace algunos años, ¿será que? Pues no sé, tendrá como unos 10 años más o menos, que me hice cuando estaban apenas empezando estas cosas, muy incipientes, un examen de ADN para ver mis ancestros. Ujú, Y bueno, había ahí una revoltura de todo, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Pues tus antepasados anduvieron por todos lados, ¿no? Entonces ujú. ahí traes la revoltura. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que yo tenía un 2% de genes mayas. Ah, Entonces dije yo, ay, caramba. Entonces todavía, encima de que recordé esa vida, todavía tengo antepasados, pues yo creo que muy, muy lejanos, ujú. mayas. Qué interesante. Fíjate que yo, bueno, mi hermana ayer me platicó precisamente que fue una ceremonia de vida, para recordar vidas. Entonces me dijo que iba a estar muy triste estos días porque lo que había recordado eran cosas muy tristes. Entonces, ahorita que me estás diciendo, digo, ay, cala, o sea, está como que muy interesante porque yo sí creo en todo eso, ¿verdad? O sea, y yo creo completamente en todo eso que es que no sé cómo explicártelo porque todos somos parte de algo, ¿sí sabes? O sea, todos somos parte de algo y todos somos materia y estamos en constante regeneración los unos con los otros, así con un ciclo sin fin. Entonces, ahorita que tú me estás platicando, yo me estoy imaginando y digo, wow, o sea, quiero experimentarlo para saber quién fui en mis vidas pasadas,
o qué me pueden enseñar o qué puedo cerrar de ciclos, ¿verdad? Porque yo así vengo cargando yo con un dolor que no identifico todavía, ¿sabes? Así como un vacío que no sé cómo, con qué llenarlo. Entonces, yo creo que me voy a dar una vuelta con esas personas para ver qué es lo que vengo ahí arrastrando. Fíjate que lo que me estás diciendo es muy, muy curioso, pero primero que nada te voy a decir, no sé si tu hermana esté siguiendo una secuencia, alguien la está ayudando o nada más Ujú, fue un recuerdo, un flashazo que la puso muy triste porque, pues es que te voy a decir, ¿eh? Yo durante porque fueron 5 años, yo estuve 5 años, un poquito más de 5 años con Guillermo, trabajando durísimo con esto. Entonces, haz de cuenta que hacíamos un análisis, pero un análisis bien profundo de con quién estaba relacionada esa vida actualmente, con quién estaba relacionada esa vida pasada y cómo yo debía de trabajar esto. Porque no te puede, él siempre me decía, no te pueden dejar suelto. O sea, que tú recuerdes que nadie te ayude y que te quedes con ese recuerdo. Quizás puede ser un recuerdo muy traumante. Yo tuve recuerdos muy traumáticos. Y cosas que dices, híjole, ¿cómo pude haber aguantado todo esto, no? ujú, Entonces, si tú no tienes una persona que esté al tanto de lo que tú estás recordando, que te esté guiando, que te esté llevando, que te haga, que te ayude a hacer un análisis muy profundo con esto y cómo tú puedes resolver todo eso que viviste, cómo lo puedes resolver en esta vida, entonces no es muy recomendable. Es recomendable esto cuando uno realmente lleva una secuencia. ujú. Lo que me dices de tu hermana que está muy triste, ojalá y la persona con la que ella haya ido a recordar esto, le eche una mano en el sentido de que, a ver, vamos a ver, ¿con quién se relaciona en esta vida actual? Porque finalmente los recuerdos que tú tienes, todos están relacionados con gente de esta vida actual. Son los que te llegan. Sí, porque la hipnosis, no sé si lo hizo por medio de hipnosis. A mí me explicaba muchísimo Guillermo porque yo le preguntaba, era muy preguntona con él. Entonces él me explicaba, por ejemplo, me decía que cuando una persona está en estado de hipnosis, su inconsciente, haz de cuenta que normalmente nuestro inconsciente está como cerrado, ¿no? Ujú, Pero cuando estás en estado de hipnosis, el inconsciente se abre. Es como si abriera una puerta. Y entonces, a través de las direcciones de la persona que te está llevando en esa hipnosis, haz de cuenta como si le diera una orden al inconsciente, diciéndole, a ver, ¿qué vida sería bueno que ella recordara en este momento para su trabajo personal? Entonces, esa es como una orden. Él me decía que nuestro cerebro es como una computadora, pues, y que en el inconsciente pues están guardados todos esos programas y todas esas cosas que metemos en la computadora y que después ya no sabemos ni cómo diablos sacarlas ni dónde andan y andan todas perdidas por ahí. Bueno, pues todo está en el inconsciente. Entonces, si por ejemplo en un momento dado tú abres tu computadora y quieres pues limpiar todo eso y tienes anotados cuántos programitas hay ahí en tu computadora y cuánta basura has metido, pues de repente empiezas a hurgar y le picas ahí con las teclas a la orden correcta y la computadora, pum, 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 se va hacia justamente el programa que tú tenías instalado y toda la memoria que tiene ese programa. Entonces es una cosa parecida a esto. Entonces cuando el inconsciente se abre, entonces, a la orden del terapeuta es como si él picara la tecla perfecta, la tecla ujú. adecuada. Entonces viene inmediatamente, pum, 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 y empiezas a recordar cosas. Pero todo eso es para después que ya lo recordaste, que tal vez hasta lloraste o te traumaste por lo que viste, porque mira, hay vidas muy buenas. La vida del niño Maya es una vida espectacular, que yo recordé. Del segundo libro, La vida de la reina Maya, otra vida absolutamente espectacular.
pero tras de esas vidas hubo muchas muy traumantes, muchas, llenas de trauma, llenas de cosas que dices, chanfle, es que cómo es posible que me haya pasado esto, ¿no? Ujú. Muchas veces tú mueres a manos de alguien que está demasiado cercano a ti. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Sí, es lo que ella me dijo que sí está yendo con alguien, o sea, ella apenas empezó, o sea, apenas empezó, fue creo que su primera cita. Entonces le dijo, esta chica le dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tarda tanto tiempo en regenerarse algo como tu sistema, no sé. Dijo, Ujú. después de eso ya puedes volver a venir porque entre ese espacio no, porque hay que darle chance a tu sistema a que se regule, a que baje, a que pueda pasar, a que proceses todo eso y después volvemos a seguir buscando, porque le dijeron a ella en esa cita, le dijeron, ¿quieres continuar o hasta aquí? Y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí porque ha sido muy fuerte. Entonces dijo, ok, hasta aquí la dejamos, la regresaron y todo. Entonces ya después me dijo, mira, no me acuerdo. Yo solamente me acuerdo que llegué y yo creo que también fue con hipnosis, Ujú. porque yo le estaba diciendo y en el mismo momento que yo le estaba diciendo y le estaba diciendo qué veía, yo lloraba, me dice, porque eran cosas que eran muy tristes y yo, órale, no. Entonces, no tengo como que la certeza bien al 100% cómo lo hicieron, pero eso es lo que me platicó y fíjate, yo no sabía y ahorita que me estás platicando digo, órale, o sea, qué interesante está esto. Sí, fíjate que qué bueno que yo creo que ha de ser un terapeuta o una terapeuta la que está viendo tu hermana y eso es muy bueno porque la va a ayudar. Y sí, normalmente dejan un espacio, normalmente sí dejan un espacio, a mí me lo dijo Guillermo, me dijo, cada cuando quiere usted sus citas, una vez al mes, para que usted vaya asimilando. Y yo fui la terca necia, ¿verdad? Que le dije una vez a la semana. Me dijo, una vez a la semana, ¿usted va a aguantar eso? Le dije, pues yo creo que sí, déjeme probar. Y me dijo, mire, vamos a probar. Si una vez a la semana usted se siente cómoda, podemos hacer ese análisis profundo, podemos hacer todo lo que se necesita para que usted asimile todo esto, lo seguiremos haciendo así. Si no, la voy a tener que espaciar un poco más porque esto requiere de tiempo. Pero fíjate que en el caso mío, pues no fue necesario hacer esos espacios porque hacíamos un análisis, claro que las citas eran muy largas. Ujú. Tal vez por esa razón no tuve que hacer tantos espacios, porque las citas eran bien largas, o sea, a veces eran de 3 horas. Entonces, hacíamos todo un análisis, pero bien profundo. Y en la semana yo estaba como recordando, como viendo, como analizando. Fue un trabajo espectacular, pero ciertamente no todas las personas aguantan un trote como el que yo llevé. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de tu hermana, si ella recordó algo muy triste, es muy bueno que no corte, o sea, que Ujú. no corte las citas, sino que en el momento que tenga que continuar, o sea, que tenga una cita más, que vaya, porque de alguna forma va a seguir, o sea, como que va a seguir analizando esa situación, ¿sí? Y va a aceptar, bueno, que fue lo que le pasó, a todos nos ha pasado cosas feas. Ujú. Sea, nadie se salva, o sea, todo el mundo, o sea, quienes leen mis libros dicen, ay, no, qué vidas tan bonitas, sí, pero qué vidas tan bonitas que fueron, precedidas de vidas, pero bien fuertes, Ujú. muy difíciles, vidas, no, si yo te platicara, bueno, olvídate, había momentos en los que Guillermo me tenía que sacar porque no aguantaba el recuerdo tan fuerte. ¿Sí? Sí, pues es que es lo que me platica ella, pero ¿cómo fue tu proceso, al momento de estar escribiendo el libro precisamente con estas citas? ¿Fueron las citas o eran después cuando ya te llegaban otros recuerdos de los recuerdos? ¿O cómo era, cómo hiciste ese libro? Fíjate que fue, este libro casi fue a base de puras citas, porque yo iba semanariamente y él me decía, bueno, a ver, ahora le voy a dar el comando de qué otro detalle tiene que recordar para completar su libro. Entonces empezaba yo a platicarle, no, pues esto, me pasa esto, me pasó lo otro, tararán, tararán. Yo llevaba una grabadora, eso sí,
Entonces en la grabadora tenía yo todo registrado. Y de hecho tengo las grabaciones casi de todo. Entonces, cuando terminaba la cita, me acuerdo que hacíamos un pequeño análisis. Y ya no era tan largo eso, porque finalmente, bueno, era el propósito era escribir ese libro. Entonces, llegaba a mi casa y pues a darle, a escribir, a escribir, a escribir. Y así fue como completé el libro. Fueron a base de puras citas en las que yo recordaba, porque el libro está plagado de detalles. Entonces, para recordar todos esos detalles tienes que estar igual en tu estado de hipnosis y platicando, porque no sé, pero cada persona, sus recuerdos son diferentes. Ujú. Su forma de recordar es diferente. Hay personas que lo ven como si fuera una pantalla de cine y ven toda la historia ahí, toda su historia, pero yo no era así. Yo, haz de cuenta que yo me veía como yo, o sea, como el niño, y me decía Guillermo, a ver, mire usted alrededor, ¿qué cosa hay? Y le describía yo, pues aquí esto, aquí está la selva, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, como si yo fuera el niño realmente. Y luego me preguntaba Guillermo, a ver, mírese los pies, ¿qué trae? ¿Sandalias o viene descalzo? ¿Cómo está su ropa? Y yo me iba viendo poco a poco y describiéndole. Ujú. Y esa era mi forma de recordar. Siempre, mis recuerdos siempre eran así, que era como que yo estaba, como que, haz de cuenta como que si yo me metía en el personaje, ¿sí? Pero hay personas que a mí me platicaba Guillermo que hay personas que no, que lo veían como si fuera una pantalla de cine y veían todo ahí reflejado, ¿no? Sí, o sea, tú lo veías en primera persona y hay personas que las ven así como si fuera una película, ¿verdad? Ándale. Y hay personas, él me decía que había personas, él tenía pacientes que tenían esa enorme facilidad haz de cuenta, abrían un libro y le describían, le leían todo lo que el libro decía. Eso a mí no me tocó, yo no pude hacer eso, ¿sí? Tampoco hay personas que hablan el idioma del lugar a donde vivieron. Tampoco yo hacía eso. Había palabras que yo decía en esos idiomas, pero eran palabras como sueltas. Ujú. Y bueno, pues me iba al internet y averiguaba qué significaba, como podía las escribía, porque pues una cosa es la pronunciada y otra cosa es la escritura y muchas palabras coincidían, pero yo no le hablaba en el idioma, yo le hablaba en idioma español a él, Ujú. le describía todo. Qué interesante, está muy interesante todo esto que me platicas. Está así, me gusta mucho, me pone a pensar, me pone a imaginar, me pone a querer saber más, ya sabes. Y pues yo voy a tener que leer tu libro para que se me quiten estas ganas. ¿Qué mensaje del libro sientes que es urgente hoy? Del ojo de los dioses, bueno, de Sí. los dos libros tienen un mensaje urgente. Es que fíjate que la actitud del abuelo, las enseñanzas del abuelo, cuando tú leas ese libro, te vas a dar cuenta que son absolutamente actuales. Que no tienen nada de antiguo, ni de pasado de moda, ni mucho menos. El abuelo lo que me enseñaba a mí era a amar y a respetar la naturaleza. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Amar y respetar a la naturaleza. Y a mí me da ahora tanto gusto que te pones a ver ahí en el Instagram, perdón, en el internet, te pones a ver que muchas personas están con la cosa de ir a abrazar a los árboles, de caminar descalzos, de muchas cosas, ¿no? De remojar los pies en el agua fría, que a mí me encanta ir allá a Lynn Canyon y meter los pies en el agua helada que viene de la montaña. Este, todo eso me enseñaba el abuelo, pero también me enseñaba a hablar con las plantas, me enseñaba a respetar a los animales. Bueno, para él el respeto a todo ser humano, todo ser vivo, para él merecía un gran respeto. Y eso era lo que a mí me inculcó. Y como era un sanador, él era curandero, me enseñó cómo curar con las hierbas y con las plantas,
pero él lo hacía de una forma muy especial porque él le preguntaba a la planta qué parte de ella podía curar al enfermo que estaba esperando que le diera la planta, ¿no? Ujú. Entonces, él respetaba absolutamente todo. Entonces, las enseñanzas del abuelo eran tan bonitas. Aparte de todo, yo siempre he dicho que esta es como una analogía de cómo los padres deben educar a sus hijos actualmente. Porque aunque en aquella época pues era la selva y el abuelo pues me soltaba en la selva, ¿eh? Y yo ahí tenía que sobrevivir en muchas cosas. Y ahí es en donde yo maduré muchísimo porque aprendí muchas cosas cuando él me soltaba en la selva. ¿Y cómo interpretas actualmente la selva? Pues allá afuera, Ujú. la selva humana, donde tus hijos se van a encontrar con todo, con jaguares ahí, Sí, la selva de concreto, ¿no? Le llaman. dientes. Se van a encontrar con todo y ellos tienen que aprender a sobrevivir en esa selva de concreto, ¿sí? Entonces, eso es lo que es tan actual este libro que si tú haces esa analogía dices, ay, caray, pues sí, sí, es cierto. Sí, es de ahorita. Fíjate, yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz, ¿verdad? Ah, muy bueno. Él tiene textos de toltecas precisamente, y precisamente habla de eso, habla del amor, habla de tener esta empatía con el de lado, pero en tenerla primero contigo, de Claro, saber el amor que no lo vas a encontrar en otros lados, ni en una planta, en ningún lado más que dentro de ti. claro, Y ya cuando tú lo tengas, tú lo puedes compartir, pero hasta donde te corresponde, hasta tu mitad. Y la otra parte le corresponde a la otra persona, ¿verdad? Entonces, todo esto que tú dices es algo que no envejece, es algo que no pasa de moda. El amor, el cuidar, el estar, el servir, es algo que nunca va a pasar de moda. Que se nos olvide es una cosa, pero que esté vigente, eso siempre. sí, Ujú. realmente sí. ¿Es correcto? Fíjate que el primer libro, El Ojo de los Dioses, habla primordialmente del respeto, pero también del respeto que te debes tener a ti mismo. Exactamente. Que por ahí empieza. El respeto por ahí empieza, por cómo te respetas a ti mismo. Sí, Y el segundo libro, que es el de Mi pasado y tu presente, La Reina Maya, ese habla enteramente del amor, pero del amor manifestado de muchas maneras. No solamente del amor de pareja, sino del amor de muchas formas. hacia todo. Fíjate que yo hay una canción que me gusta mucho que dice, uno de los coros que dice que entre más amor das, mejor estás. Entonces, últimamente yo he estado así. Desde que yo inicié el podcast, ya tengo con el proyecto más de un año, pero de hacerlo bien, bien podcast así con invitados, tengo 6 meses. Y desde que yo inicié así, empezar a entrevistar a las personas, yo lo empecé a hacer desde una empatía, para conocer sus historias, para Ujú, saber qué herramientas utilizaron para seguir estando mejor y cosas y todo claro. eso. Entonces Ujú, me empiezo a desenvolver y empiezo a conocer gente muy maravillosa, gente maravillosa como tú, gente maravillosa como otras personas que he estado entrevistando que digo, no manches, o sea, ¿dónde estaba todo esto? Ya sabes, entonces cuando te das cuenta que estás vibrando en la sintonía del amor, es cuando todo te llega, cuando todo empieza a ser diferente y dices, no manches, no me quiero perder ya nada de esta vida. Te empiezas a enamorar absolutamente de todo, ¿cierto? claro, claro. Yo creo que forma parte de interiorizarse, Ujú. de conocerte a ti mismo, de irte hacia adentro. Mucha gente quiere buscar a Dios hacia afuera y lo quieren ver como el señor Mm. barbado que está allá arriba, sentado en su trono con sus barbas y su pelo largo, blanco, y no se dan cuenta de que Dios está dentro de ti. Exactamente. Búscalo dentro, no te vayas allá afuera no vas a encontrar nada. Entonces, ese Dios que vas a buscar adentro también es conocerte a ti mismo y saber quién eres, y por ahí se empieza. Es correcto. Sí, todos tenemos divinidad dentro de nosotros. Ujú. ¿Qué encontraste espiritualmente al escribir este libro, el de los dioses, el ojo de los dioses? Uy, no, olvídate. ¿Qué encontré espiritualmente? Sí. Pues mira, me encontré a mí misma
y fue algo tan bonito, tan hermoso. Recordé muchas cosas. Inicié un diálogo con el abuelo, que hasta este momento existe ese diálogo. Y es un diálogo muy espiritual, de mucho amor, de mucha esperanza. No es un diálogo de tragedias, ni de fines del mundo, ni de nada de esas cosas, sino al contrario, es un diálogo de mucha esperanza, de mucho amor y de mucha espiritualidad y de mucho respeto sobre todo. Ujú. Sí, todo esto de la espiritualidad es completamente respeto. Fíjate, yo cuando yo se me alineó, no sé qué se me alineó, yo lo sentí así de un día para otro, yo me alineé mente, cuerpo y espíritu y desde que yo estoy en esa frecuencia, yo digo, wow, o sea, qué bonito, o sea, qué bonito se siente. Entonces yo cuando empiezo yo a querer dar este mensaje de que sí se puede, o sea, sí se puede salir de donde estés y estar alineado y estar bien y compartir y servir y empezar a decirle a la gente. Y ya muy poca gente, antes sí me decían, ah, que estás loco y que no sé qué, pero ahorita ya muy poca, y ahorita mucha gente me dice, a ver, vamos a ver, escucharte, vamos a ver, y hay mucha gente que me manda mensaje, me dice, oye, ¿sabes qué? Hoy hice esto porque vi que hiciste aquello y a todo, entonces digo, wow, o sea, se empieza a hacer como muy interesante. Fíjate que esto que estás diciendo es muy importante, sobre todo para todas las personas que tienen un micrófono Ujú. y que quieren expresar algo. Yo siempre les digo, tú tienes una gran responsabilidad porque hay muchas personas creen en ti Sí. y a medida que te van escuchando, van creyendo más en ti y más gente. Entonces es una gran responsabilidad lo que tú sueltes porque muchas personas lo toman como casi casi como una enseñanza. Sí, Entonces, si tú haces algo positivo y maravilloso, puedes estar absolutamente seguro de que vas a ayudar a cambiar vidas, a mejorar las vidas de los demás. Y te puedo apostar que la divina presencia, o lo que llamas Dios, o como tú lo quieras llamar, va a agradecer, ujú, porque siempre agradece lo que nosotros hacemos precisamente por nuestros hermanos en este mundo. exactamente. Sí, para servir, eso es exactamente, exactamente. ¿Qué representa realmente el 2012 desde tu mirada? Mira, cuando fue todo el escándalo ese del 2012, que fue Ujú. un relajo, Gigante. me acuerdo que la primera edición de mi libro fue precisamente en el 2011 y para mí fue muy decepcionante porque mi libro no hablaba nada del 2012, hablaba de una relación de un maravilloso abuelo con su nieto Ujú. y el mensaje que decía ese libro. Pero la editorial, que por cierto yo ya dije adiós editoriales, prefiero Amazon. Ahí en Amazon está muy padre. La editorial le mochó muchas cosas al libro, le cortó un montón de cosas. Y luego le puso en el título, le puso 2012. Y yo cuando vi 2012 dije, no manches, qué te pasa, güey? ¿Qué Ujú. estás haciendo? Pero porque fíjate que yo le había preguntado al abuelo, yo tenía esa curiosidad muchísima porque había un señor colombiano, que por cierto creo que ya falleció, que fue el que empezó a cacarear el 2012 por todos lados y se cundió en todo el mundo y todo el mundo decía que el 2002, entonces empezaron a salir un montón de células hablando de diferentes formas del 2012 y la New Age y no sé qué tanto, y bueno, los mayas, y bueno, subieron y bajaron a los mayas. Entonces yo, con esa curiosidad, le pregunté al abuelo, abuelo, ¿qué pasa con el 2012? Y él me dijo, no va a pasar nada, no se va a acabar ningún mundo, no va a suceder nada. Simplemente es el final de una cuenta y el inicio de otra. Y ese inicio, ojalá, me dijo, y la humanidad lo tome como un inicio maravilloso de un cambio espectacular que debe tener la humanidad. Pero eso lo tienen que entender desde lo más profundo de su ser. No porque las modas, ni que porque aquí que te vayas al curso de acá y al curso de allá y que te vayas allá, no sé, a Cancún y te encuentras un montón de
mayistas y de todo. No es eso. Y perdónenme si les molesta lo que estoy diciendo, pero no es eso. A mí el abuelo me dijo, este final de la cuenta larga, tiene que significar para los seres humanos conscientes un cambio y un cambio espectacular que no se va a dar de la noche a la mañana, sino que se va a ir dando poco a poco. ¿Sí? Y me dijo el abuelo, es como el inicio de un despertar. Y ciertamente te voy a decir que desde el 2012 para acá, muchísima gente ha estado despertando, despertando y con mucha necesidad de búsqueda, con esa búsqueda que todos tenemos, pero yo lo he visto mucho más fuerte. Empezó muy poco en el 2012, pero últimamente lo he visto así, pero como una cosa impresionante. Entonces me da muchísimo gusto porque justamente lo que me dijo el abuelo era eso. El 2012 es el final de una cuenta y además me dijo, también tienen que tener en cuenta que no está tan exacto eso. Sí, ese calendario no está tan exacto, el que están manejando actualmente no está tan exacto, pero que definitivamente marca el, el final de una era maya y el principio de otra marca un cambio y un cambio espectacular que debe haber en la humanidad, que va a tardar, pero que va a haber. No es que nos meten una bomba ahí los locos esos y entonces ya no hicimos nada. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto de estar buscando un cambio, estar buscando algo diferente, precisamente yo platiqué, no me acuerdo con quién personas, no sé, me acuerdo si con mi novia o mi mamá, no me acuerdo estos días, estaba platicando precisamente de esto, de que el COVID para acá hizo Sí, muchos cambios. la pandemia fue un parteaguas, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, yo lo empecé a ver ahí. Yo tengo 33 años. Cuando yo cumplo 29, a mí se me mete en mi cabeza un chip de decir, Miguel, deja de tomar, deja de hacer esto, ponte en forma, come bien, y empiezo a tener ese como que despertar, ¿no? Entonces, eso es un gusanito, es una voz que me va hablando, pues me habló poco a poquito, y pasaron los años, y pasó el año que entra, y ahorita ya tengo 2 años que dejé de tomar, tengo 2 años, más de 2 años que me puse a hacer ejercicio, me bajé de peso, como saludable, y bajo azúcares, y empiezo a hacer un cambio, un despertar. Entonces, cuando esto empieza a pasarme a mí, ¿verdad? Es cuando yo empiezo a platicar a la gente de que, mira, yo se me, hubo algo que se me alineó y Ujú. empiezo a platicar con la gente. Entonces, y yo, ahorita que dices esto del 2012, se me hace mucho sentido que estás diciendo que no es de la noche a la mañana. Desde el 2012 para acá han pasado 12 años, van a ser 13. Entonces, del COVID para acá han sido 5. Ujú. 5 o 6, la mitad casi. Entonces, tú te pones a pensar cómo poco a poquito la gente ha ido despertando con malas cosas, por así decirlo, porque pues el 2012 fue como que algo así como que, ay, todo el mundo estaba asustado, no pasa nada, pero empieza a haber un cambio, ¿no? Empieza a haber un despertar. Entonces pasa la pandemia y hay más gente que se da cuenta que necesitamos otro tipo de dirección. Ya no estamos como que tan envueltos en querer comprar, 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 sino ahora ya queremos, como tú dices, hay un libro que se llama Efecto Biofilia, no sé si lo has leído, que habla precisamente de los árboles, de caminar descalzo, de ir a la naturaleza, de que hay gente que se ha curado su cáncer yendo a la naturaleza. Entonces dices tú, ¿cómo es posible? Ahorita que estamos platicando, digo, ¿cómo la gente se empieza a dar cuenta y haces como que esta conexión de puntos y dices, no manches, sí es cierto, no había sido consciente de que del 2012 para acá mucha gente cambió y mucha gente ha estado cambiando de manera exponencial. Ya no es como que voy a hacer esto, sí, pero hay gente que ahora sí se lo toma muy en serio, ¿no? Entonces, eso está muy interesante lo que dices. ¿Tú qué malentendidos crees que hubo sobre este cambio de ciclo? ¿Cómo malentendido? Sí, ¿qué malentendidos crees que hubo? O sea, de que, Mira, yo creo que hay de todo. Mira, ¿cómo te podría decir? Ahorita estamos viviendo una polaridad,
muy especial, ¿no? Ahí estamos viendo una maldad impresionante en el mundo, que de hecho se está destapando mucha maldad que estaba escondida. Ujú. Está saliendo, está brotando así como de las alcantarillas. Y estamos dándonos cuenta de que hay una especie como de lucha, ¿no? De una batalla, una guerra entre, pues, gente muy, pero muy mala y gente que busca dentro de sí, que busca la espiritualidad, que busca la naturaleza, que busca entender todo esto. Entonces eso es esa polaridad que estamos viviendo es una lucha, es como una batalla. De hecho, en el libro del Ojo de los Dioses, desde aquel entonces el abuelo me decía que aquí había una batalla, pero que no era una batalla que se daba con lanzas y con flechas, como ellos la tenían, sino que era una batalla que no necesitaba esa clase de instrumentos, pero que era a nivel espiritual. Sí, a ver quién se va de qué lado, Ujú. de qué lado te vas. Y entonces, pues esa polaridad, creo que te estoy contestando, no me acuerdo si te estoy contestando Sí, bien, sí. pero esa polaridad, es muy interesante ver esa polaridad. Yo observo muchísimo lo que está pasando en el mundo, pero lo observo pues desde un punto de vista sin emoción, sin irme para acá o para allá, sino ya más bien en un centro. Antes sí me iba para acá o para allá y decía yo, bueno, qué está pasando, ¿no? Pero en este momento ya como que busco un centro y veo todo desde un punto de vista de observador. Me doy cuenta de que la batalla está tremenda. Y si tú no tienes esa conciencia de estar despierto, pues te jalan, ¿eh? Ujú. Te jalan cañón y te manipulan y te vas para un lado equivocado totalmente. Pero creo que no te contesté la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es de que, ¿qué malentendidos crees que hubo sobre el cambio de ciclo del 2012? Pues mira, malos entendidos ha habido muchísimos, Ujú. porque yo te voy a decir algo. em, Siempre ha habido personas espirituales que te enseñan cosas, ¿no? Chamanes y de todo. Pero a partir de todo ese boom que se dio del 2012, empezaron a surgir una cantidad de gente que según sabían mucho y ya sabes, esa cuestión espiritual de que yo sé más que tú y el sé lo que el otro sabe puras tonterías, ¿verdad? Se me hacen puras tonterías. Y surgieron muchos entre comillas, maestros, que de hecho pues han caído, porque si tú te pones a ver, ha habido mucha gente que se ha puesto a dar que cursos para mejorar tu vida y no sé qué y no sé cuánto, y de repente empiezan a surgir ahí mujeres que cuentan que pues no mejoraron su vida y la Ujú. empeoraron porque el tipo se las pasó a traer. Y entonces, pura farsa, esa gente, ese es el problema de todo esto, ¿no? Que surgen muchos farsantes, pero también surge mucha gente que realmente está dando una información maravillosa y con mucho respeto. Entonces, también uno tiene que estar con las antenas bien puestas para ver. Yo siempre le digo a la gente, no sigas a nadie, sigue tu intuición, Ujú. vete hacia adentro de ti. Y conócete a ti mismo y trata de trabajar contigo mismo, pero no sigas a nadie, no seas seguidor de nadie. Puedes escuchar lo que te dice fulanito, o lo que te dice perenganito, o lo que te dice aquel maestro, o lo que te dice el otro, pero tienes el poder del discernimiento. Y entonces tú toma tus propias conclusiones de lo que te están diciendo. No te pongas a ser un seguidor ciego de nadie. Es correcto. Fíjate que yo leo mucho. Me gusta a mí leer bastante. Entonces, leí un libro que dice ahí que sigas tu coherencia emocional, Exacto. Ujú. que no porque otra persona te diga que está bien o está mal,
a ti te afecte está bien o está mal. Mientras en tu coherencia emocional las cosas estén haciéndose bien, tú sigue por ahí, por ese camino. Y es como tú dices, tener tus antenas de la coherencia emocional. ¿Sabes qué? Yo por qué estoy aquí en este lugar si ni siquiera me siento bien, no estoy a gusto, estoy triste, estoy enojado o me siento que no me valoran o me siento esto. Bueno, si ya te diste cuenta, pues entonces hazle caso a tu coherencia emocional y muévete y busca un lugar donde realmente te sientas como que quieres, como te quieres sentir, ¿verdad? O sea, no porque esta persona un día dijo algo que me cayó bien, no por eso lo voy a seguir todo el tiempo, porque a lo mejor va a haber cosas que no van a estar, no voy a estar de acuerdo con ella, entonces no voy a poder, no voy a tener coherencia, por así decirlo, Exacto, exacto. Yo, ¿verdad? la verdad, yo tengo esa premisa en mi vida. Yo escucho a muchos, los respeto, respeto sus puntos de vista, todo lo que tú quieras, pero seguir ciegamente a nadie. Ujú. Anteriormente sí me ponía yo a seguir a uno, seguir a otro y luego me decepcionaba muchísimo. Entonces llegué a la conclusión de que, ¿por qué tengo que seguir a alguien? ¿Por qué voy a dejar que me afecte, verdad? Y encima de todo, muchos son muy manipuladores, Ujú. porque muchos que se dicen grandes maestros, grandes conocedores, muchas veces acaban manipulando a las personas. Es correcto. No tiene caso que te pongas a seguir a nadie. Simplemente escucha sus puntos de vista, haz tu análisis y saca tus conclusiones y también, y vete adentro, porque tu sabio, el verdadero sabio al que tú debes seguir, está dentro de ti, es tu sabio interno. Exactamente. Mira, yo cuando subo los episodios a Spotify, yo en mi intro dice, aquí son puertas abiertas, tú decides si entras, si sales, y aquí nadie te está obligando a que sigas a alguien. O sea, aquí es, nosotros ponemos las herramientas, ponemos las charlas, si te sirve, dómalo, si no te sirve, déjalo ir. Tranquilo, no pasa nada. Tampoco es de que, no, es que tú dijiste, aquí es, vienes, escuchas, si te gusta, va, pero no te estoy obligando a que me sigas, a que nada, solamente es una herramienta más para que tú empieces a tener esa coherencia emocional y digas, ay, me gustó lo que dijo Gracieta, pero también me dijo lo que entonces no es como que no es una ley, ¿verdad? Que tenemos que seguir, por así decirlo. Oye, Gracieta, y aparte también eres seguidora de Feng Shui y astrología. ¿Cómo se manifiestan hoy en tu vida? Pues mira, soy máster de Feng Shui porque a mí me gustó muchísimo esa práctica, Ujú. me encantó. Yo empecé, fíjate, empecé a estudiarla en el año 2000, como el 2006 más o menos, que hablaban de Feng Shui y decían, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y tuve los primeros conocimientos ahí. Después, uy, no, me fui hasta a todos lugares a donde había grandes maestros, yo me fui a estudiar. Y me gustó mucho la práctica, la tengo en cuenta todo el tiempo. Fíjate que es una pena que hizo un boom de moda y todo el mundo quería que le hicieran su feng shui en su casa, quería hacer esto, quería hacer el otro, y después como que se apagó. Pero el feng shui no es un conocimiento de moda, es un conocimiento ancestral, pero muy ancestral. Entonces, ¿qué pasa? Que es una práctica que la debe uno tener siempre consciente. ¿Por qué? Porque es organizar tu vida, tu espacio y crear un espacio agradable para ti. ¿Por qué? Pues porque yo siempre les digo, oye, tu casa es tu palacio, es tu reino. Y si tienes un chiquero en tu reino, ¿verdad? Y un mugrero todo lleno de polvo, todo desordenado, imagínate qué cosa tan horrible de reino tienes, ¿no? Y es Ujú, el lugar a donde tú llegas a descansar, tú llegas a recuperar las energías después de haber ido a trabajar, haber lidiado con un jefe, con compañeros, con todo. Llegas a tu casa y lo más hermoso es llegar a una casa que esté armonizada, que esté bonita. A veces hay desorden, a veces no, pero el desorden, yo le llamo el desorden activo, ese no tiene ningún problema. ¿Por qué? Pues porque desordenas y bueno, pasan 3, 4, 5 días, una semana y dices, ay, voy a ordenar porque ya está todo hecho un relajo, ¿no? Eso no pasa nada. El desorden pasivo es el que mata, es el que está toda la vida. Entonces acaba enfermándote. Entonces el Feng Shui tiene un conocimiento espectacular
ancestral y que no debe ser una moda, sino debe ser algo que debes tenerlo como eh, como una práctica constante, ¿sí? Ahora, la astrología, yo tengo 36 años que empecé a estudiar astrología y sigo estudiando, porque soy estudiante de astrología, o sea, 36 años estudiando astrología, porque la astrología es un tema tan espectacular, tan grande, tan completo, que pienso yo que nunca terminamos los astrólogos de estudiar. Y pues, que es el conocimiento del ser humano, imagínate. Es algo impresionante y es espectacular la astrología cuando es bien llevada, porque también, desgraciadamente, con eso de los famosos horóscopos del periódico, que son puras babosadas, los verdaderos astrólogos hemos tenido que lidiar con esas babosadas. Ujú. Entonces, realmente el que es verdadero astrólogo no hace esos horóscopos del periódico. Sí, yo conozco a verdaderas personalidades, a tipos que son unos genios en la astrología y jamás se prestan a hacer esas babosadas, ¿sí? Entonces, em, luego también, por ejemplo, en las reuniones, ha habido reuniones en las que yo me he topado, en la que, pues digo que soy astróloga y se empiezan a burlar. Ujú. Gente que se empieza a burlar y les digo, bueno, ¿has estudiado astrología? No, entonces yo no hablo con idiotas. Porque si estudiaste astrología, podemos tener una plática súper interesante Ujú. en la que vamos a aprender los dos. Pero si no estudiaste astrología y nada más te estás burlando porque eres un ignorante, ¿qué te puedo decir? Exactamente. Fíjate que esto de la astrología, el Feng Shui, yo toda la vida lo he tenido mi mamá. Mi mamá es así seguidora y mi mamá es metafísica. Mi mamá no sé cómo describírtelo, pero ella me introdujo en a muchos temas holísticos. Entonces, a mí me gusta bastante y tengo mis orejas muy abiertas ante esos temas porque es lo que tú dices, o sea, cuando tú lo escuchas en alguien que es un aficionado, dices, órale, está bien, pero ya cuando lo escuchas de una persona profesional, como es tu caso, una persona que ha dedicado bastantes años en un tema, o en esto de la astrología, o en esto del Feng Shui, que dices, yo me fui a buscar a los mejores maestros, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que lastimosamente, por lo que venimos diciendo, que esa gente que nomás tiene la boca para hablar, eh, echa a perder el trabajo de mucha gente profesional, ¿no? Mucha gente, yo por ejemplo, yo también lidio con muchas, este tipo de comentarios de que como mucha gente tiene podcast, pero yo trato de tener un podcast que nutra, que sea nutritivo, alegre, y que digas tú, wow, está muy interesante. Y hay otros tipos de podcast que sí realmente pues hablan puras tonterías. Entonces yo digo, pues no es mi caso, pero pues hay mucha gente que nomás ve por encimita. Entonces ahorita lo que tú dices del Feng Shui. Yo mi casa, tu casa, la tengo completamente así armonizada a mi gusto. A mi gusto y al de mi pareja. Y cada vez que llegamos a la casa nos gusta que huele, nos gusta esto, porque es nuestra casa. Entonces, cuando alguien más externo viene y me dice, ay, es que tu casa esto, tú lo acabas de decir, mi casa. ¿Verdad? Entonces yo estoy a gusto, yo estoy cómodo. Cuando vienen invitados, sí trato de arreglarlo para que sea una convivencia amena. No es de que tengo un tiradero siempre, pero como tú dices, el tiradero que está ahí del de diario, dices, ay, mañana. Entonces ya al día siguiente te alivianas y te pones así y está perfectamente muy bien. Y esto de la astrología, yo realmente no soy un experto, no tengo como que las bases, no puedo yo opinar tanto de eso porque no lo sé, pero lo respeto completamente por mi mamá, ¿cierto? Porque mi mamá me ha dicho y todo esto, le digo, ok, está perfecto, a mí me gusta mucho. Pero ¿tú qué crees que podemos aprender de los ciclos naturales y cósmicos para vivir con más armonía? A través de la astrología, Ujú. olvídate, es que la astrología es, cuando tú estudias astrología, realizas un autoconocimiento profundo, porque lo primero que tienes que aprender en astrología es estudiar tu carta astrológica, la tuya,
tu propia huella. Y ya después, bueno, pues vas a aprender a estudiar la de los demás. Entonces, cuando en la astrología lo que te permite es conocerte realmente a profundidad, cuáles son tus habilidades, cuáles son las cosas en las que te tienes que enfrentar como los obstáculos que te pone la vida, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? La astrología nunca te va a ordenar ni te va a decir, pues como ya eres egoísta, pues tienes que ser egoísta toda tu vida porque así lo dice tu signo astrológico. No, 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 al contrario. Es para que te pongas las pilas y digas, bueno, la astrología no te va a ordenar, sino simplemente te va a sugerir. Ujú. Entonces, te va a decir, eres así, 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 así. Hay cosas estas cosas son difíciles para ti, estas no son tan difíciles, tienes aquí estas facilidades. Entonces, de ahí tú vas tomando cambiar tu vida y para modificar todo. Entonces, eso es la astrología. Es más, fíjate, lo que me encanta es la astrología de los niños. Me encanta porque cuando tú empiezas a conocer a tu hijo a través de la astrología, te das cuenta de que realmente es impresionante cómo se presenta el arquetipo del signo del niño ahí en la personalidad del muchachito. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo puedes ayudar desde chiquito a sacar lo mejor de él. La astrología también te ayuda a eso, a sacar lo mejor de ti. Mucha gente busca la astrología para que haga uno una predicción del futuro, pero yo les digo a las personas, cuando me van a buscar, les digo, ¿alguna vez te han hecho una carta astrológica? No, pero me interesaría saber esto y esto porque estoy buscando un trabajo y no sé qué es. Bueno, espérate tantito. Antes de saber el futuro, primero tienes que saber dónde estás parado. ¿Quién Ujú. eres? Y ya después, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Si lo del trabajo y lo que te está interesando, pero primero hay que analizar quién eres y cuáles son tus posibilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y eso te lo dice la astrología, pero clarísimo. Sí, pues ya llegará el momento que me hagas una carta astral para ver cómo es cómo es lo que va, porque mira, entrevisté a una persona que me hizo Theta Healing, entrevisté a una persona que me hizo numerología. Yo he ido a que me hagan constelaciones familiares, ¿verdad? O sea, te digo que a mí me gusta lo holístico al 100%. Entonces, metafísica, me gustan todos ese tipo de cosas porque es que es que no te lo puedo explicar, la gente que me escucha lo tiene que vivir. Y si tú lo has vivido, me lo puedes poner ahí, puedes poner en los comentarios con Gracieta, conmigo, decir, si es cierto. O sea, ya cuando das esa probadita con alguien profesional, reitero, dices tú, quiero más, y quiero más, y quiero más, porque no es adivinar el futuro, es vivir en paz en este presente. Yo así lo veo, Claro, es la exactamente. búsqueda que todos los seres humanos tenemos. Hay quienes buscan por el lado chueco, bueno, pues allá ellos, ¿no? Cada quien su libertad. Pero hay quienes buscan por el lado verdadero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es esa búsqueda. Entonces todas estas cosas que tú has hecho es como para conocerte más. Ujú. Y eso es perfectamente, em, y, ¿cómo te diré? Perfectamente normal. O sea, todas las personas lo que quieren es conocerse y saber quiénes son. Entonces, es esa búsqueda que todos tenemos. Y con todas estas cosas que hemos estado platicando, ¿cómo crees que se transformaría nuestra forma de vivir, amar y sanar? Con astrología, Feng Shui, con tu libro, con todo lo que hemos platicado hoy. Pues mira, yo creo que con todo, con todo, porque cada cosa te muestra algo. Por ejemplo, los dos libros que yo escribí te van a mostrar, pero ampliamente, por dónde va la cosa, por dónde va el verdadero cambio de la humanidad. Eh, Mira, el abuelo siempre me lo ha dicho, la cosa más sencilla del mundo, sencillamente respetar, aprender a respetarte a ti mismo y respetar a todo lo que te rodea,
y amarte a ti mismo y amar a todo lo que te rodea. Y esa es una forma maravillosa de cambiar el mundo, de hacer que todos cambien. Y ese es a través del libro. Pero quieres conocerte a través de la astrología. Ahí vas a conocerte, pero bastante, Bien. bastante bien. ¿Y quieres armonizar tu vida? ¿Quieres respirar un aire limpio, estar bien, bien energéticamente armonizado? Usa el Feng Shui. El Feng Shui es energía, es mover la energía dentro de tu casa, dentro de tu espacio, dentro de tu trabajo, para que todo eso cree un ambiente muy agradable donde tú vas a trabajar o a dormir o a descansar o a vivir bien. Y eso va a ir arrastrando otras cosas, va a llevarte, cuando ya empiezas a tener esa armonía externa, vas a empezar a buscar la armonía interna. Ujú. ¿Sí? Entonces una cosa te lleva a la otra. Es correcto. Fíjate, a mí me pasó al revés. A mí me pasó primero se me arregló todo por adentro, después de todas estas prácticas que hice y todo, porque uno, pues como tú dices, cuando estás en la inconsciencia quieres saber, pero ya cuando empiezas a ser consciente dices, ok, ya lo sé, pero ¿qué voy a hacer con esto que sé? ¿Verdad? Entonces es cuando empiezas a conocerte y es cuando dices, antes en la inconsciencia yo sabía y quería externarlo, ahora en mi conciencia ya lo sé y me lo guardo, porque yo ya me conozco, yo ya sé quién soy, yo ya sé cuánto valgo, yo sé dónde puedo estar y al momento que yo sienta un desprecio o una grosería, me voy a mover, ya no me voy a enojar, ya no voy a hacer un pancho. Muchas gracias, con permiso, ¿verdad? Entonces, oye, ¿por qué te vas? No, pues es que ya ando cansado. Para no llegar a decir, ¿sabes qué? Pues es que, pues mira, me está pasando esto y aquello, pues no estoy cómodo. Entonces, ¿sabes qué? Hasta aquí yo me conozco, sé hasta dónde aguantar, sé hasta dónde no aguantar. Mejor prefiero irme a mi casa, a mi lugar seguro, ¿verdad? A mi lugar zen, dice la gente también. Y pues así es la vida, Gracieta, ¿cierto o falso? Sí, pues es que es buscar tu centro. Es lo que Exactamente. siempre digo. El buscar el centro no es tan fácil. Ahora, cada quien va en su búsqueda de forma diferente. Yo te digo, a lo mejor primero armonizas tu espacio y luego te vas para adentro, pero hay gente que primero está dentro y luego armoniza su espacio. Cada quien, es que los humanos, los seres humanos debemos tener en cuenta de que somos seres muy poderosos y nuestro espíritu es muy poderoso. Es correcto. Y entonces nosotros podemos crecer de diferentes formas, no solamente de una forma, pero lo que único que sí es absolutamente claro y recomendable es siempre buscar tu centro. Y va a haber todos los días alguien que te va a sacar de ese centro. Ujú. Yo le digo el desgraciado que viene a sacarme de mi centro. Sí, Siempre. no. Porque, por ejemplo, vas muy tranquilo manejando y de repente encuentras a un tarado allá atrás que se te pega, como dicen, te va echando, ¿cómo le llaman? Lámina. Lámina, te va echando lámina y lámina y lámina. Y tú, ¡ay! Y es ese que está ahí atrás, es el desgraciado que te quiere sacar de tu centro. Exactamente. Entonces, cuando tú ya estás en esa conciencia, dices, no me vas a sacar de mi centro. Ujú. Y pues si tienes prisa, pues pásale por acá, súbete, vuela y pasa por el otro lado, pero a mí no me vas a sacar de mi centro. Sí, yo vengo muy a gusto aquí platicando, Ah, vengo bien a gusto escuchando mi podcast o vengo bien a gusto tranquilo. cantando. Ujú. Dale para allá. Ahora que llegas con el jefe y el jefe está de malas, bueno, espérate a que se le quite la de malas y entonces ya, pero que no te saque de tu centro. Exactamente. Y después continuamos. Ujú. Oye, Gracieta, para terminar, ¿dónde te podemos encontrar para que saber más de ti, de tus libros, de tus prácticas, de todo lo que haces? Pues mira, tengo mi Instagram que es @Gracieta con Z y doble T, guión bajo Salcedo, ¿sí? Ese es mi Instagram, ahí me pueden encontrar. También me pueden encontrar en mi Facebook, que es Gracieta Salcedo Oficial. También estoy ahí en Facebook. No tengo demasiadas, creo que tengo un TikTok ahí que apenas estoy empezando a hacer.
es como para los jovenazos. Yo ya estoy bastante grandecita para esas cosas, pero ya empecé con el TikTok ahí a ponerle la tiktokeada, no sé qué. Unas chicas me dijeron, no, hombre, tienes que ponerlo. Y bueno, pues allá lo estoy poniendo, ¿no? Tengo el TikTok también, Gracieta Salcedo. Todos son Gracieta Salcedo con Z y doble T. Y pues los libros los pueden encontrar en Amazon. Nada más que busquen. Ay, te voy a enseñar la portada del Sí, Ojo de los Dioses. Este es el Ojo de los Dioses. Búsquenlo en Amazon. Y ese es el primer libro que deben leer porque ahí van a conocer al abuelo. Y este es el segundo que tienen que leer, que también es una cosa espectacular de libro. Se llama Mi pasado y tu presente, La Reina Maya. Es un libro muy bonito. Este habla del amor y es hermoso. En los dos libros aparece el abuelo. En el primero aparece viejito y en el segundo aparece más joven. Pero yo siempre recomiendo que lean el Ojo de los Dioses primero para que se ubiquen y vean quién es el abuelo. Y en el otro ya lo van a conocer, ya van a saber qué es él. muy bien. Qué bueno que lo dices porque yo ahorita me voy a encargar uno. Sí, fíjate que te lo recomiendo. En serio, en serio. Mira, este libro, te digo que salió en el 2011, salió el primero, que la editorial hizo toda una porquería porque le quitó capítulos, bueno, no sabes, ese libro ni para qué leerlo. Y y la verdad, pues tuvo un éxito muy, muy, sin embargo. Porque yo creo que en aquel entonces las personas todavía no estaban como tan conscientes como están ahorita. En este momento, desde el año pasado, las personas lo han leído y quiero que leas todos los reviews que hay en Amazon. Son unos reviews increíbles porque las personas ya están como muy abiertas, muy despiertas y muy en la búsqueda. Entonces les ha fascinado la historia porque es una historia, te digo, muy actual y es una historia antigua pero muy actual. Sí, son enseñanzas del abuelo. Exacto. Me lo voy a aventar. Gracieta no solo escribe con tinta, escribe con tiempo. Nos recordó que estamos hechos de estrellas y de historia, y que todo lo que buscamos afuera alguna vez lo tuvimos dentro, y que quizá recordar no es mirar atrás, sino volver a casa. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voces del Silencio. Muchas gracias, Gracieta. Gracias a ti, Miguel. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Las historias que compartimos aquí no buscan imponerse como verdades, sino abrir caminos. Quédate con lo que resuene contigo y deja ir lo que no. Cada quien lleva su propio proceso y elige su manera de transformarse. Si este episodio te dejó algo, compártelo, y si tienes una historia que contar, en Voces del Silencio siempre habrá un espacio para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.